Bantar, ¿cómo le va? Muy buenos días. Sebastián Gallego lo saluda. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero preguntarle qué análisis hace de la situación, el crecimiento que se ha dado en la capital de la provincia y cómo está el Hospital San Martín en este contexto. Bueno, el hospital está en la fase de contención para la cual se preparó, con obviamente un menor número de casos inicialmente y ahora haciendo frente a esta transmisión por conglomerado extendida que no sabemos para dónde va a transicionar, si va a ser mitigada, para lo cual estamos trabajando fuertemente, o va a evolucionar hacia una transmisión comunitaria. Bantar... Pero el hospital está absolutamente, no está desbordado, está absolutamente acomodado a la situación de contención, igual que lo está la avanzada y la incorporación del hotel para los pacientes leves que esperan resultados, que es donde tal vez hemos tenido el mayor aglomeramiento en 3 días. Porque déjeme decirle, Sebastián, que el problema de esta epidemia es que atora en distintos puntos a la estructura sanitaria. Es decir, cuando explota con mortalidad, satura terapia intensiva. Cuando explota con pacientes leves que deben ser contenidos en el piso para evitar la transmisión comunitaria o la circulación, satura los pisos de los hospitales. Por eso en Buenos Aires todos los hospitales privados salieron a contratar hoteles, como se hace en todos lados, y bueno, y acá también. Y cuando la gente, por demanda espontánea y por impacto de la buena información de ustedes que hacen promoción en salud, y la gente acude a las guardias específicas, bueno, satura los sistemas de guardia y es ahí donde uno tiene que estar respondiendo de manera dinámica, aumentando la capacidad operativa para atender a estos pacientes y que no estén mucho tiempo en sala de espera, la capacidad operativa para procesar muestras y que los resultados no se demoren demasiado, para hacer esa renovación permanente de pacientes que terminan dando negativo y pacientes que uno quiere captar. Así que en ese instante estábamos, tuvimos 2 o 3 días el fin de semana pasado, no sino el anterior, donde tuvimos ese pequeño atolladero que los pacientes tenían que esperar un par de horas durante 2 días en la sala de espera, cosa que ya ampliamos, ya pusimos duplicamos la capacidad operativa de toma de muestra y la incorporación de médicos adicionales, así que bueno, totalmente acomodados por ahora. Carlos, bueno, nos acaban de enviar el último parte del área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud y se confirmaron 18 nuevos casos en la provincia, de los cuales 14 corresponden a la ciudad de Paraná, 9 se tratan de contactos estrechos y 5 sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio. ¿Qué análisis hace de esta situación? Porque 13 tuvimos en la ciudad de Paraná entre el sábado y el domingo, más 14 el día de hoy, ya suman 27 en los últimos 3 días, y me parece que lo más preocupante es que, bueno, en el día de hoy hay 5 casos que no se sabe su nexo, o está en investigación. ¿Qué análisis hace de esta situación? ¿Piensa que es para alarmarse? ¿Piensa que por ahí uno, al haber cometido alguna falta dentro de esta pandemia, cuando digo falta, bueno, me reuní con determinado grupo de amigos y no quiero decir que me reuní con determinado grupo de amigos y por eso es muy difícil saber cuál es el nexo? Exactamente lo que usted dice. Cuando dice nexo epidemiológico en estudio, alude a la dificultad que tenemos a veces para contratar esos nexos. En el primer caso que usted menciona, que es una situación culposa por parte del paciente, donde el paciente no quiere realmente develar que ha infringido de alguna manera la reglamentación vigente y por lo tanto no revela su nexo. La segunda, porque realmente es difícil cuando se trata
de un nexo, a veces nos es difícil rastrearlo y a veces aún después de rastrear nosotros un par de días o 3 o 4 días terminamos encontrando un nexo, y la otra es porque el paciente realmente no recuerda y termina recordando. Esas son cosas, son pautas que hacen que los nexos estén en estudio en muchos casos. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta que la categorización de la fase epidémica, digamos, requiere de evaluación de muchos factores, y pasar a hablar de transmisión comunitaria, digamos, debe cumplir varios requisitos, además de tener algunos casos donde uno no puede corroborar el nexo. Es decir, hay una proporción por sobre la cual uno determina arbitrariamente que está en presencia de circulación comunitaria. Son varios factores, y eso es patrimonio de la Dirección de Epidemiología de la provincia, que junto con la Dirección de Epidemiología de la Nación determinan esa fase para una zona del país. Mantar, ¿se podría haber evitado esto que sucedió en la ciudad de Paraná? Inclusive llegó a mencionarlo el presidente Alberto Fernández en su discurso. ¿Hicimos algo mal? ¿Se podría haber evitado? No, mire, es difícil saber si se podría haber evitado o no. Por lo que pasa en el mundo da la impresión que estas cosas son difíciles de evitar, pero nosotros nunca pensamos que se podía evitar, porque para eso nos preparamos 3 meses o más a esta altura del partido, pensando que esto iba a suceder. Pero sucede por las características que tiene este virus y por la dinámica que tiene la provincia. Y sucede porque a todos los que pensaron en salir, en flexibilizar el aislamiento, fíjese que hay muchos países que empezaron al revés. Miami, por ejemplo, abrió los bares, hoy está en estado de sitio. Inglaterra empezó de una manera de lo que uno llama liberalismo epidemiológico, es decir, que la gente esté en su domicilio, que ni siquiera concurra, habida cuenta que en su mayoría esto es una infección banal o de pocos síntomas, y que el paciente puede estar en la casa, y terminó entrando en una cuarentena estricta donde hasta su primer ministro se infectó. Y hay países que continúan en ese liberalismo, como Estados Unidos, y pagó consecuencias durísimas por esto y no pudo evitar la saturación del sistema de salud. Vale decir que lo que uno aprendió de esto es que sabe más o menos en dónde termina la película, cosa que antes no sabíamos. Y si usted me pregunta cuál es mi opinión, y si no me pregunta se lo voy a decir igual, mi opinión es que nosotros tenemos que dirigirnos hacia una nueva forma de convivencia hasta que aparezca algo, o que la epidemia se extinga por sí misma por una mutación del virus, que no parece ser evidente por ahora, o que aparezca la vacuna, que parece más cercana en factibilidad, pero no sabemos en tiempo cuándo. Mientras tanto, nosotros tenemos que llegar a un equilibrio entre la contención de la infección para que no sature los sistemas de salud y la circulación a la que uno se arriesga en el virus, con la flexibilización de las actividades que son necesarias para el desarrollo de una ciudad. Entonces, es en ese sentido donde nos tenemos que encontrar. Ahora bien, esa situación, si uno flexibiliza, tiene que ir acompañada de un verdadero contralor de los cumplimientos. Y bueno, es ahí donde los distintos estamentos tienen que cumplir su rol. Nosotros no abrimos ni cerramos bares. Nosotros vimos cómo tienen que funcionar los bares para evitar el contagio. Pero quienes tienen que controlar que eso funcione no es el estamento de salud. Doctor, lo saluda Mauro Meyer, buen día, ¿cómo anda?
Hola Mauro, buen día. Le hago una consulta porque el viernes o la semana pasada con la última paciente que falleció con coronavirus deparó algunas críticas de parte de sus familiares. Si bien el parte oficial decía que tenía coronavirus, algunos de sus familiares criticaron ese parte y habían dicho que no tenía. ¿Qué explicación da al respecto? Yo no le puedo dar ninguna explicación acerca del escepticismo de los familiares. Lo que sí le puedo decir es que los falsos positivos de esta técnica están escasamente descritos en el mundo. Le diría escasamente, por no decir, porque en medicina nunca y siempre son palabras que no existen, pero yo no he encontrado reportes en la literatura de falsos positivos, sí de falsos negativos, es decir, que uno diga que la persona no tiene coronavirus y le hace el test a los 3 días y tiene coronavirus. Claro. Es decir, la técnica no tiene descritos falsos positivos y la paciente tenía algunos signos que la llevaron a entrar en protocolo desde el inicio. O sea que tenía una sospecha clínica, cumplía los criterios de sospecha de coronavirus y el test dio positivo. Vale decir que no tengo mucho más para decir. Lo que sí también le puedo decir es que el desarrollo del óbito no es fácilmente atribuible a la infección por coronavirus, porque la paciente tenía múltiples patologías de base, como hemos visto en otros pacientes que lamentablemente fallecieron, empezando por la edad, que es un factor muy condicionante, y algunas otras patologías, ¿no? Doctor Carlos Bantar, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a ustedes. Saludos. Hasta luego, buen día.